¿La mejor película española de todos los tiempos? Muy buenas, bienvenidos a Cine vs Pelis, una semana más. Esta semana vamos a hablar de Viridiana, de 1961, una de las mejores películas españolas, si no la mejor, y una de las mejores de todos los tiempos, y también una de las mejores de un director sobrado de obras maestras, Don Luis Buñuel. Y hacemos esta afirmación conscientes de que el cineasta era español, pero solo dirigió 3 películas en su país natal, la mayoría entre México y Francia. Pero antes de nada, suscríbete. Gracias. Viridiana es una de las películas más polémicas de todos los tiempos, no solo por lo que cuenta, sino en el país que lo hizo y en la época que lo hizo. Tanto fue así que Buñuel tuvo que huir de España porque además de ser censurada, es condenada por el Vaticano. Con la Iglesia hemos tomado. Trata sobre una novicia que antes de ser ordenada monja va a la casa de su tío, que es su único familiar, para pasar unos días antes de ordenarse. Pero allí sucede algo muy fuerte, no vamos a entrar en los spoilers, y se termina quedando en la casa, renunciando a ser monja, pero no a la fe, y se transforma en una especie de protectora de los desamparados, alojándolos en su casa ante la oposición silenciosa de su primo. Pero vamos a ver el tráiler y luego comentamos. ¿Están listos? Cuando usted disponga, señorita. Bueno, pues vamos. Te voy a decir algo que saben muy pocos. Luis Buñuel es uno de los mejores directores que jamás hayan existido y que ha influido a otros muchos directores y al que más, al mismísimo Alfred Hitchcock, al maestro del suspense que fascinaba las películas del genio de Calanda y lo decía siempre abiertamente. De hecho, al más puro estilo Tarantino, había plagiado algunas secuencias de sus films, pero vamos a centrarnos en Viridiana, que trata varios de los temas que le fascinan a su director. La hipocresía de la Iglesia y la corrupción moral de la alta sociedad, especialmente de la alta burguesía. Pero no penséis que es una película tendenciosa o maniquea. El film no deja títere con cabeza y ataca a todos los estamentos posibles porque los sirvientes los deja como unos lacayos de los poderosos, que son más papistas que el Papa, y además de defender a sus señores, desprecian a los que están por debajo de ellos, lo que vulgarmente se llamaría hoy como facha pobre. Pero es que a los pobres los pone aún peor, porque con las ayudas que Viridiana da a estos, no solo se aprovechan de ella, sino que tampoco quieren trabajar para honrar a su desinteresada benefactora, sino que además reaccionarán de la manera más brutal y agresiva cuando llega el momento. La película está filmada en exquisito blanco y negro con la fotografía del histórico José Fernández Aguayo, que muestra de manera muy icónica y provocadora momentos inolvidables para la historia del cine que son absolutamente impactantes. ¿Quién es? Este animal no puede con su alma. Ahora que va a vaciar la tartana, ¿por qué no lo mete dentro? Adentro es solo para las personas. Le compro el perro. Siento, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Hágase en mí según. Es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre nosotros. Es de gracia, el Señor es contigo.
El film causó ese gran revuelo y es que nadie se esperaba que a la vuelta de Buñuel a España, que se había tirado más de 20 años fuera y con el dictador en el poder, se le ocurriera hacer este film y que además pasara a censura. ¿Qué ocurrió? Que no lo habían visto. De hecho, a Viridiana le dieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el gobierno de Franco manda al director nacional de cinematografía de España a recogerlo. Y tras un artículo del periódico oficial El Vaticano en el que calificaba la película como blasfema e impía, cesan a este señor. Conclusión, que nadie se había visto la película, pero quedaba muy bien ir a Cannes a recoger el premio. El propio Buñuel se defenderá de las acusaciones como, por ejemplo, que utilizara una navaja, que además fuera un crucifijo, acusándole de fabricarla para el film, a lo que este alegó que no lo había fabricado, sino que lo había comprado en una tienda de Albacete. Por lo que, atención, se prohibieron la venta a nivel nacional de esas navajas de crucifijo, con lo bonitas que son. También alegará, y cito textualmente de su maravilloso e hilarante autobiografía El último suspiro: las imágenes se encadenaron en mi cabeza una tras otra, formando una historia, pero nunca tuve la intención de escribir un argumento de tesis que demostrara, por ejemplo, que la caridad cristiana es inútil e ineficaz. Solo los imbéciles tienen estas pretensiones. Ahí queda dicho. El reparto: Silvia Pinal, la maravillosa actriz mexicana, interpreta magistralmente a la protagonista que da nombre al film, y esto significó que su marido, el productor Gustavo Latriste, participara en el film, siendo no solo un film español, sino una coproducción hispano-mexicana. Esta novicia de nobles y puras intenciones, completamente honesta, que ante la poca honorabilidad del mundo que la rodea se verá abocada a cambiar cada poco de objetivo. Fernando Rey es el señorito, el tío Don Jaime, que con buenas maneras evidencia unas oscuras y repulsivas intenciones. Un personaje realmente detestable, muy bien interpretado. De hecho, el propio Buñuel decía que cuando escribió un personaje asqueroso pensaba en Fernando Rey. Y eso que eran amigos. Francisco Rabal, el gran Paco Rabal, es el señorito Jorge, el hijo ilegítimo de Don Jaime, que se reparte la hacienda con Viridiana y que, muy lejos de las posturas de su prima, en cuanto a terrenal y lo sexual, muestra una coherencia poco común en los de su clase en el film. De hecho, su personaje hace algo que enfureció a la parte progresista, y es que Buñuel estaba empeñado en hacer enfadar a todo el mundo. Margarita Lozano es Ramona, la sirvienta entregada a la causa de sus señores, cumpliendo cualquier atrocidad que se le pida. Actriz de largo recorrido internacional que ha trabajado con Sergio Leone en Por un puñado de dólares, con Nanni Moretti en La misa ha terminado o con Claude Berry en El manantial de las colinas. La niña es Teresita Raval. Teresa Raval. ¿Os suena de algo? Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a... Pues sí, además de ser hija de Paco Raval, aquí interpreta a una niña bastante descarada que a su pesar representa bastante las pésimas actitudes de sus mayores. Lola Gauss es una de las pobres en un papel inolvidable para el cine, y es que esta mujer era una gran actriz, a mi entender, bastante infravalorada y que habrá que recordarla más tarde por otra gran película como es Furtivos. El elenco de Los pobres parece ser que eran realmente mendigos, puede que algún actor entremezclado, y eso hace que no solo sea muy realista, sino que crea momentos grotescos y casi terroríficos. Quitemos el casi. El Melina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis padres. ¿Cuál es la de que pone la grampa? ¡La gallina! Y contestando a la pregunta del principio, si Viridiana es la mejor película española jamás hecha, me voy a reservar para cuando hagamos la clasificación de las 100 mejores películas españolas. Pero sí os diré que está entre las 3 mejores, no solo de nuestra clasificación, sino de cualquiera que se tome un poco en serio. Pero como Cine versus Pelis no lo compongo yo solo,
vamos a ver lo que opina la gente del cine, amigos del canal, sobre esta película. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Aquí te dejo mi opinión de Viridiana, sin duda una de las películas más representativas de la filmografía de Luis Buñuel, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961, junto con la también estupenda Una larga ausencia. Yo te tengo que reconocer que para mí Viridiana, resultándome estupenda, está un escalón, solo un escalón por debajo de otras propuestas del director, sobre todo de aquellas dirigidas en México, El ángel exterminador, Los olvidados, la fantástica Él con Arturo de Córdoba, pero desde luego estamos hablando de palabras mayores. Palabras mayores no solamente por su calidad artística, sino también por su historia extracinematográfica en relación a todo lo que tiene que ver con la censura que sufrió, no solamente aquí en España, sino también en otros lugares, en otros lados del mundo, concretamente en el Festival de Cannes, con esas críticas feroces del Observatorio Romano, el Boletín Oficial del Vaticano, criticando esas imágenes poderosísimas, plagadas de blasfemia e irreverencia. Creo que ese es uno de sus grandes alicientes, precisamente. Es una película poderosísima, de imágenes que se quedan en la retina, y por ello le doy 4 estrellas y media sobre 5. Amigos de Cine vs Pelis, una semana más estamos para hablar de una obra maestra sin ningún tipo de discusión. Viridiana, película del genio Luis Buñuel, Palma de Oro en el Festival de Cannes, más es la única Palma de Oro española que hemos tenido en nuestra historia, y una película que ya para su tiempo fue toda una revolución. Película que abofetea al régimen franquista, que también lo hace con la Iglesia Católica, y una película que cada vez que la ves, a través de esas imágenes surrealistas que da Buñuel, sacas algo nuevo. Mencionar ese trío protagonista increíble formado por Silvia Pinal, Fernando Rey y, para mí, mi favorito sin duda, Francisco Rabal, y quedarme con 2 escenas increíbles. La escena de la última cena, que en el contexto de la película tiene mucho sentido, y ese juego de cartas que tiene ese erotismo que la película también juega en varios puntos. Una película enorme de un genio como es Buñuel, que en un minuto a veces pues no me da tiempo a hablar de él, pero sin duda de sus imprescindibles en su filmografía. 5 estrellas, la tenéis en este pack de Divisa que aún podéis encontrar junto a otras obras maestras, y si no habéis visto, de verdad, sumergiros en este mundo porque vale mucho la pena. Un saludo. Y mi puntuación es de... quedando una media de... Viridiana, una película única en la historia del cine que no deja indiferente a nadie. Da igual las veces que la veas. La tienes en Movistar Plus y Flixolé. Y nada más, esperemos que os haya gustado este programa y ya sabéis que nos vemos en los cines.